Bueno, compañeras y compañeros, primero quisiera agradecer el TEL y el NET por la invitación de intervenir en el encuentro de hoy. Lo que voy a hacer es una introducción con algunos puntos que me parecen importantes para discutir de las luchas sindicales ahora en la temática de la salud laboral, pero claro, no se trata de una introducción exhaustiva con todos los elementos que tienen importancia. Voy a destacar únicamente algunos puntos y yo creo que el elemento más importante al final es pensar en la colaboración, la cooperación entre sindicatos a nivel internacional sobre luchas específicas en salud laboral y que eso nos puede ayudar mucho a no perder tiempo, a aprender los unos de los otros, pero también a crear a veces movilizaciones que son movilizaciones transnacionales, como se ha dado el caso en algunas situaciones, por ejemplo, en la época del COVID. Entonces, voy a retomar unos pocos puntos, sabiendo perfectamente que hay muchos otros que son también importantes, pero que no, bueno, que no podría resumir en una intervención de unos 15 minutos. La primera cosa que quisiera destacar es que todavía tenemos una asignatura pendiente con el COVID. Digo eso porque me parece que en todos los países, después de la fase aguda con una cantidad altísima de muertos, etcétera, etcétera, después de la fase aguda se ha dado una vuelta a la, entre comillas, normalidad de antes. Eso no significa una reproducción total, porque, por ejemplo, en todos los países se ha dado una difusión importante del teletrabajo, mucho más importante que antes de la crisis del COVID. Pero esa idea de normalización, de vuelta hasta el pasado, para mí tiene que ver con dos cosas. Por una parte, en el periodo del COVID se dieron movilizaciones en las temáticas de salud laboral, pero de manera mucho más amplia también en otras temáticas del trabajo, como la desigualdad entre hombres y mujeres. Y había la idea, al menos en sectores de izquierda, que eso podía dar la base a una reflexión sobre lo que tiene que ser una sociedad post-COVID, una sociedad, digamos, mejor, que hubiera corregido los factores que intervinieron para volver tan dramática la crisis del COVID. Es decir, la crisis sanitaria del COVID ha sido enfocada por la mayoría de los gobiernos y por la patronal como un problema de salud pública con una visión muy estrecha de lo que es la salud pública, en la cual no se contemplaban las dimensiones específicamente laborales. Pero por otra parte, la realidad, los datos que se podían recoger, demuestran que el COVID ha agudizado mucho las desigualdades sociales de salud y que las condiciones de trabajo han tenido un papel importante en esas desigualdades. Sabemos muy bien que hay sectores que fueron mucho más impactados por el COVID, por problemas como problema de salud laboral, como son claramente los sectores de la sanidad, el sector de la escuela, pero también toda la industria de la carne, los transportes públicos y bueno, el trabajo de jornaleros en el campo, etcétera, etcétera. Es decir, hemos detectado muchos sectores en los cuales el COVID ha golpeado mucho más duramente a las trabajadoras y trabajadores. Sabemos también que los sectores que hemos llamado sectores esenciales, que tenían que mantener su actividad,
a pesar de todo, a pesar de la falta completa de protección de sus trabajadores, en su mayoría fueron sectores feminizados. Bueno, no conozco las estadísticas para América Latina, pero las tenemos para Europa. Y sabemos que en lo que se ha llamado los sectores de trabajo esenciales, que había que mantener en actividad hasta en los momentos peores de la crisis, había aproximadamente 65, bueno, dependiendo de los países, entre 65 y 70% de mujeres y unos 35 a 30% de hombres. Y sabemos que son sectores en los cuales las condiciones anteriores a la aparición del COVID ya eran condiciones muchas veces muy deterioradas, donde ya había muchos problemas de salud laboral que no tenían nada que ver con el COVID, que claramente entraron en sinergia con el COVID durante la crisis. Eso es un aspecto. El otro aspecto es que con la crisis ambiental, sabemos que el COVID ha sido un primer episodio. Y claramente no podemos saber cuándo y cómo habrá otras situaciones pandémicas, pero todos los científicos del ambiente y de la salud nos dicen, bueno, una crisis como el COVID no va a ser una crisis única. No va a ser una crisis única porque los factores de crisis psicológica del cual deriva la pandemia, esos factores no han sido afectados, todo lo contrario, es decir, que la crisis ambiental se está profundizando. Eso era el primer punto que me hubiera gustado discutir con ustedes. Otro punto muy importante es la temática de la inteligencia artificial, que es un desafío para el movimiento sindical, porque como cualquier nueva tecnología, la patronal pretende introducirla en procesos productivos, en procesos de trabajo, sin discusión previa sobre los impactos para los trabajadores. Bueno, aquí me limito a los impactos de salud laboral. Hay mucho más que decir, pero bueno, no trataré únicamente de algunos aspectos en salud laboral. Si analizamos la difusión de la inteligencia artificial desde el punto de vista de la División Mundial del Trabajo, el elemento mayor que podemos destacar es la creación de un sector de millones de trabajadoras y trabajadores en algunos países para las tareas menos pagadas, con más explotación de los procesos de inteligencia artificial, es decir, para la recopilación y la anotación de datos. Solo para Filipinas se estima que hay como 2 millones de trabajadores en el sector de la inteligencia artificial que trabajan, bueno, para las empresas multinacionales más conocidas, que sea Meta, Amazon. Hay también empresas especializadas en la recopilación y anotación de datos. Y trabajan en condiciones pésimas, salarios bajos, contratos completamente desregulados. Por ejemplo, se paga la tarea 1 céntimo por tarea, cosas por el estilo. Condiciones materiales también que son muy críticas. Por ejemplo, en Filipinas muchos tienen que trabajar en cibercafé con equipos de mala calidad y también con horarios, por ejemplo, de noche. No tanto porque habría necesidad de sincronizar operaciones y entonces eso impone el trabajo de noche, pero sencillamente porque en los cibercafés de día hay clientes, entre comillas, que son los clientes normales, los usuarios de siempre, y entonces se reservan a los trabajadores de la recopilación de datos horarios nocturnos. Eso es una realidad en expansión.
en varios países de Asia, en África, eh, en América Latina también, pero tengo menos datos. Sé que, por ejemplo, en Venezuela, bueno, hay una expansión de este tipo de trabajo. No conozco bien los datos para otros países de América Latina. Pero eso plantea claramente la necesidad de luchas solidarias para mejorar las condiciones de trabajo de dichos trabajadores. El segundo aspecto que me parece importante en la difusión de la inteligencia artificial es que en trabajos que ya existen, en empresas que ya existen, que sea en el sector de la sanidad, que sea en el sector de la logística, pero también en actividades industriales, hay generalmente una doble dimensión. Hay una dimensión que se podría llamar de vigilancia, disciplina, control de los trabajadores, y que es un control deshumanizado y que quita mucha autonomía a los trabajadores. En el sentido que las tareas y también el modo de cumplir con las tareas, los ritmos de trabajo, las prioridades, bueno, son decididas por el anónimo sistema de inteligencia artificial, sin posibilidad de ninguna negociación formal o informal, cuando las mismas trabajadoras saben que no necesariamente esa conlleva un trabajo más eficaz, un trabajo de calidad. Entonces hay un problema muy importante con ese aspecto de la vigilancia, control. Hasta, por ejemplo, se habla mucho ahora de posibilidades de despedir trabajadores por sistemas de inteligencia artificial que tendrían una evaluación permanente basadas en varios criterios. Entonces, que sobre la base de dichos criterios se podrían tomar decisiones, entre comillas, automáticas para despedir trabajadoras que no cumplen con, digamos, las condiciones básicas que están evaluadas por los sistemas de gestión basada en la inteligencia artificial. El otro aspecto es la organización del trabajo como tal. Es decir, no tanto la dimensión de vigilancia, eventualmente disciplina, despidos, etcétera, pero la organización misma del trabajo. Y claramente la inteligencia artificial no es la creación de una nueva categoría de empresarios. Es la posibilidad para los empresarios, los de siempre, los empresarios que son personas físicas, de esconder una parte de su poder, y escondiéndola es también una manera de volver imposible la negociación, o intentar devolver imposible la negociación, diciendo, no, eso no son cosas que estoy determinando yo, esos son sistemas de inteligencia artificial que claramente todos tenemos que aceptar el funcionamiento normal del ciclo productivo tal como se organiza desde la inteligencia artificial. Y es una dimensión muy importante porque la capacidad de los colectivos de trabajo, la capacidad de los sindicatos de leer, describir, analizar el ciclo productivo es mucho más difícil en sistemas donde parte de la gestión del trabajo diario se hace con inteligencia artificial que en las situaciones tradicionales donde, bueno, generación tras generación hemos aprendido a intervenir, analizar y luchar. Para concluir, quisiera decir que estamos en un contexto político muy duro, muy difícil. Ustedes tienen a Milei y saben lo que significa. En Europa tenemos cada año una proporción mayor de gobiernos con participación de la ultraderecha. En Estados Unidos, bueno, la llegada de Trump, por ejemplo, ha significado
la casi destrucción de los sistemas de fiscalización, que se han reducido a muy poco, la casi destrucción del NIOSH, es decir, el Instituto Nacional de Salud Laboral. Despidieron más o menos como 90% del personal de investigación en el instituto y tenemos siempre en Estados Unidos una política anti-migrantes con una violencia, una radicalización que pues nunca se había producido antes y en esos mismos días en Los Ángeles vemos que hay intervención de cuerpos federales y se habla de la posible intervención del ejército contra las manifestaciones de migrantes. Es un contexto político muy difícil, pero al mismo tiempo surgen muchas luchas sobre las temáticas de salud laboral y sobre muchas otras temáticas. O sea, yo creo que es un desafío para nosotros desarrollar contactos, cooperación, intercambios de ideas y posibilidades de movilizaciones comunes en un contexto tan difícil. Porque sabemos que las condiciones de trabajo están creando, por su impacto que tienen entre las trabajadoras y trabajadores, movilizaciones, están creando nuevas formas de lucha. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que ha pasado en Brasil con los riders. Pero eso se da, yo creo, cada día en muchas partes del mundo. Entonces, las iniciativas del TEL, las iniciativas del NET, las iniciativas que existen en Europa con el ETUI, que está publicando esa publicación en salud laboral, y tantas otras iniciativas pueden jugar un papel importante en la resistencia del mundo del trabajo a las amenazas que encontramos en el cuadro político actual. Muchas gracias, me hubiera gustado estar con ustedes, pero voy al menos a leer con atención los materiales del encuentro y espero estar en contacto con ustedes más adelante.